tal amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, mi podcast. Nuestro podcast Mentiras Naturales. En este nuevo episodio que traemos para ustedes venimos, con una sorpresa. Estaremos, ya saben, a través de las redes sociales, la cuenta de YouTube en Ávila TV, estarán apareciendo por aquí las redes sociales. Nuestras cuentas personales, por ahí pueden interactuar, hablar con nosotros un poquito. Y esto es patrocinado gracias a la EMPA, Escuelas de Medios de Producción Audiovisual, que está allí dispuesta para dar los mejores diplomas, cursos, toda la información que requieran. Aquí están apareciendo las redes sociales para que ustedes puedan adquirir toda la información. Hoy estaremos develando una nueva mentira. Se trata en esta oportunidad de la basura. ¿Un problema o una solución o un oportunidad? Oportunidad. ¿Un problema o una oportunidad? O una oportunidad. Con nosotros está un invitado súper especial porque él es licenciado en educación con un posgrado en gestión ambiental, forma parte de los luchadores sociales bolivarianos del Frente Francisco de Miranda, pero además forma parte de las metras. Ya se van a enterar de qué son las metras, qué significa, dónde están y cómo te puedes incorporar. ¿Qué son las metras? Que nos los diga José López, bienvenido. Saludos hermano, Teresa, Johnny. No son canicas, precisamente. Ajá, qué bueno. Pero bueno, esa es una gran pregunta en este programa de las mentiras naturales. Si la basura es un problema o una oportunidad. Yo creo que es ambos. Ahorita ciertamente es un gran problema. Sobre todo por los aportes que hace al cambio climático. Y los aportes negativos. Que pudieran ser aportes positivos si logramos hacer de ese problema una oportunidad. Pero es un gran debate a nivel mundial. Sí, y un debate que podemos comenzar hablando un poco, fíjate, de la situación global. ¿Qué está pasando con la generación de los desechos? Que conversábamos un poco, de 1970, no, viene desde 1950 aproximadamente, con todo el auge de lo más fácil. Ahora, a nivel global, se generó esa campaña comunicacional de que, mira, no utilicemos el vidrio, sino que más bien utilicemos el plástico, que es más fácil, es mucho más factible y económicamente es más barato. ¿Cómo se da todo ese auge a nivel global? Así, efectivamente, es un auge y es una locomotora. Todas las industrias se desesperan en generar, para que la humanidad consuma, pero ninguna tiene un protocolo al 100% establecido para el uso y el manejo de todos los desechos, de todos los residuos que ellas generan. Y siempre han inventado, no, ya no es el vidrio, ahora vamos al plástico, porque es mucho más fácil de trabajarlo, de tratarlo, de venderlo, de ponerlo al mercado y que se consuma en muchas grandes cantidades, ¿no? Y es lo que se ha hecho, o sea, mayor generación, mayor contaminación e incluso mayor pérdida de los métodos y los protocolos para poder atender esto. ¿Y quién sufre? Adivinen, la madre tierra, la humanidad, la sociedad. Entonces, ahí tú mencionabas el tema de la... digamos, de la gestión, los protocolos que se deben cumplir de alguna manera para que deberían, evitar. Entre comillas. Sí, por eso deberían cumplirse, no solamente, hablamos en todos los países, tanto el que lo produce como el consumidor y el que produce y es consumidor y todo este efecto. Existen protocolos, eso, ¿en qué cantidad, tienes alguna cifra, en qué cantidad más o menos se cumple a nivel mundial esos protocolos? Sí, hay grandes países que son consumidores y hay grandes industrias en los países que son grandes generadores. Porque quien genera realmente todo es la gran industria, ¿no? Las grandes corporaciones, los grandes comercios, quienes generan. El individuo, la sociedad, lo que hace es consumirla. Y bueno, hay una línea ahí en el medio que son las campañas comunicacionales, los medios, quienes promueven ese consumo que está establecido. Y grandes países, según la población, China es uno de los grandes países que tiene mayor consumo, como la India también, países europeos. Pero en Europa están las grandes industrias, las grandes empresas que lo producen, como en Estados Unidos también, grandes industrias que producen esos desechos. Y en Europa nosotros podemos
según los estudios de la ONU, no estudios propios, sino fuente de la ONU, establece como países como Suiza, que son los que aplican mayormente los protocolos, pero están en un 50%. Lo que te quiero decir es que no es el 100%. Claro, porque no es Turquía rentable, llegó no al es rentable para 60%, ellos. al 60% de poder hacer un manejo y un uso debido de esos desechos y de esos residuos. Pero bueno, no es el 100%. El otro 40%, ¿para dónde va? ¿Para dónde se va? Para los ríos, para la contaminación de los suelos y para la contaminación del aire con sus partículas químicas, bueno, que afecta a todos, olores, etcétera, etcétera. Claro, y nosotros pudiésemos decir que la basura, por ejemplo, nada más las podemos caracterizar como ese desecho plástico, pero es que la basura va mucho más allá. Sí. Y vamos a ver este video para que podamos ver un poco sobre lo general que es el tema de los desechos sólidos. Vamos a contextualizar un poco. ¿Qué son los residuos sólidos? Es cualquier objeto, material o elemento que queda luego de usar un producto o cuando ya haya cumplido su misión. Veamos con mayor detenimiento. Tipos de residuos sólidos. Residuos aprovechables. Aquí, por ejemplo, tenemos papel usado, periódicos, revistas, folletos, conos de papel higiénico y toalla, cartón limpio, envases como latas de conservas, bebidas, tarros de leche, botellas de plástico de bebidas, entre otros. Residuos orgánicos, como restos de frutas y verduras, restos de café, hojas y tallos de plantas. Residuos no aprovechables, como envolturas de golosinas, restos de comida y huesos, servilletas usadas, empaque de arroz y menestras, cartones con grasa. Residuos peligrosos, como medicinas vencidas, baldes de pintura, focos, baterías y pilas. Ajá, y ahí vemos, por ejemplo, cómo los desechos no es nada más los plásticos, José, sino que además es el tema de los desechos peligrosos, los desechos de las mismas temas de salud. O sea, ahí sale una cantidad de desechos que finalmente lo internacional te dice, bueno, el problema es el plástico, pero para el plástico te contamina, te enferma y además cuando vas a un proceso de curarte, tienes todos los desechos de salud, que allí es que si la jeringa, que si el plástico que contiene Sí. los mismos guantes. Entonces, Los todo desechos bioinfecciosos y Ajá. hospitalarios. Ahí es lo que hablamos Exactamente. de los distintos tipos de desechos, porque es lo que veníamos mencionando, que por lo menos están los llamados desechos urbanos, que son los que lo cotidianamente que conocemos porque está ahí en nuestra en la cotidianidad. basura, los que vemos En en la los cesta. contenedores, no sé qué. Están los desechos, los peligrosos, que ahí estamos hablando de Todo contaminantes. metales pesados, mercurio, Mira, yo plomo. estaba hablando un poco, por ejemplo, aquí en Venezuela se da el permiso RACDA, ¿no? Pero además de eso, por ejemplo, hasta el más mínimo envase de plástico que contiene el pesticida o el insecticida que vas a utilizar para la producción agrícola, eso es un desecho peligroso. Sí. Se tóxico. cumple, Que lo puedes tratar. que se puede tratar. Sí, y lo puedes convertir en ese trabajo para la siembra, en fertilizante. Puedes utilizar en ese desecho orgánico todo lo que es el compost, tanto para generar abono como para generar fertilizantes para la siembra. Por eso que esa pregunta es la pregunta del debate. ¿Es un problema o Claro. una oportunidad? Los tenemos ambos y tenemos que ir ubicando la balanza para que siga Eso. siendo una oportunidad. Porque ahorita yo lo veo desde ese punto de vista, ahorita lo vemos más como un problema. Sí. Muy pocos son los que se han dedicado a convertir ese problema en una oportunidad. Sí, por porque no ejemplo. se constituye en una política central Ujú. de la construcción de un sistema integral para la gestión, sino Exacto. que se fracciona todo el proceso de atención del desecho. Es decir, todo el flujo completo, la dinámica que se establece desde su origen, que el origen no es el hogar, el origen es la industria. La industria, correcto. Y las industrias y las empresas tienen una norma que es la responsabilidad extendida de todos los productos y pudiéramos, no sé, con esta mano, Claro. ¿con cuál de las dos? Bueno, sobrarían dedos para ver cuál de las empresas e industrias cumplen esa responsabilidad extendida y entonces ahí está una de las principales causas, ¿no? Que genera como consecuencia
el desbordamiento de zonas o de generación de vertederos improvisados o de puntos de disposición final improvisados, o convertimos una gran montaña que nos da vida, que tiene un ecosistema, que además nos permite resguardarnos, la convertimos en un vertedero vertical contaminado, que finalmente eso, cuando comienzan las lluvias, terminan desahogando en un río, en un lago, se van al mar, contaminando nuestras aguas y fundamentalmente nuestros alimentos, porque nosotros nos alimentamos del mar. Y hay un estudio, Teresa, hay un estudio que estamos ahorita investigando para poder dar la fuente, etcétera, que es alarmante. O sea, ya nuestro ADN pudiera tener partículas de plástico. Correcto. ¿Cómo sería entonces las futuras generaciones humanas? Sí, porque dentro del eslabón de la cadena trófica nosotros consumimos, por ejemplo, el pescado. Sí. Y el pescado, por ejemplo, esos químicos que contiene el plástico se adhieren a los tejidos del pescado, y nosotros, como somos la punta de la cadena trófica, entonces allí consumimos todo eso. Y finalmente eso se queda en nuestro organismo. Claro, a través el del tema consumo. de la contaminación de los océanos que de hecho lo hablamos en uno de los episodios pasados, que mencionábamos el tema de la basura en los océanos, las grandes islas que se han creado, que realmente no son islas, sino simplemente manchas de basura que existen, y bueno, la cantidad de, digamos, de especies marinas que han sido infectadas y que ya al abrir un pescado consiguen, por ejemplo, con partículas de plástico, ese tipo de situaciones que se plantean. Ahora yo quisiera aterrizar quizás, basado en la experiencia que tienen desde las Metras, ¿qué visualización le dan al tema de la gestión de los desechos en Venezuela? ¿Cómo desde las Metras la podemos visualizar la situación de los desechos en Venezuela? Hay dos datos interesantes. Para poder destinar la fabricación del papel, el 38% de todos los árboles talados va destinado hacia allá. Eso también es un impacto ambiental brutal. O sea, necesitamos más árboles para poder contrarrestar o por lo menos aguantar todos los efectos del cambio climático. Claro. Y los destinamos hacia el papel. Pero además, para construir, para crear un envase de 1 litro de plástico, de agua, de jugo, de refresco, del líquido, necesitas 80 litros de agua. Entonces, ahí entra un papel fundamental que tú dices que son las Metras, que no son canicas. Las Metras son las mesas técnicas de reciclaje y aseo. Es un movimiento que tiene algunos años, muy pocos años, pudiéramos decir que es novedoso, que ha tenido sus altas y sus bajos, pero que ahorita establece una ofensiva tanto de estudio y de investigación como de organización territorial, formativa y de reciclaje. Muy bien. ¿Qué es importante eso? Porque evidentemente hay un problema, que son los desechos sólidos. Ahora, eso impacta en lo climático. Eso impacta en los océanos, que uno pudiésemos decir, bueno, está bien, nos podemos comer el microplástico que está allí, pero es que los océanos son los mayores productores de oxígeno. Sí. Al haber mayor contaminación, ya tenemos un problema de generación de oxígeno en nuestro país, en el planeta, en el mundo. Ahora, las Metras, por ejemplo, que busca una solución en ese problema, que hay muchas experiencias en Venezuela y en Latinoamérica, generar investigación del plástico, indicadores biológicos, es lo más extraordinario que se puede hacer con las comunidades. Háblanos un poco sobre eso. Sí, hay un dato interesante también. Fíjate, en Latinoamérica y el Caribe, actualmente se generan o se producen 541.000 toneladas de basura día, de desecho y de residuos, día. Eso es demasiado. Hay una proyección para el 2050 que debe estar incrementándose como en 120.000 toneladas días más. Hay un proceso acelerado de fabricación y de consumo en la humanidad. Y eso también tiene que ver, por un lado, no sale del análisis todo lo que ha sido la pandemia. O sea, la pandemia ha generado niveles de ansiedad y niveles de consumo que ha aumentado todo el tema, o el aprovechamiento, en este caso, de la industria para seguir fabricando. Y en Venezuela, los datos
oscilan entre 25.000 toneladas día, más o menos. La ciudad capital obviamente es una de las que más dispone de 1.400 a 1.500 toneladas día, y bueno, las principales ciudades, Maracaibo, Valencia, etc. Eso te iba a preguntar, ya hablamos de los principales países quizás productores en Venezuela. ¿Cuáles serían los principales estados más o menos? Sí, Caracas, Maracaibo. Las principales ciudades. Caracas, Zulia, con principales ciudades como Maracaibo, San Francisco, Lara, Barquisimeto, Carabobo, Valencia, y así pues. O sea, Claro. según la escala y según la población y la característica territorial. No es lo mismo las ciudades andinas como las ciudades productivas, las costeras, las urbanas, o sea, tienen toda una característica, pero esas son las que mayormente ¿Y generan. el sistema de producen. recolección en esos estados céntricos y a los estados quizás aledaños es el mismo? O sea, sabemos que hay unas debilidades también. en No cuanto es el a la mismo, yo recolección. creo que nosotros tenemos, y este movimiento busca eso, unificar criterios, Correcto. unificar métodos, unificar fuerza y esfuerzo para poder construir un sistema integral que se adapte, es decir, un modelo de gestión, que se adapte a las características del territorio, pero no al revés. No es que el territorio establece la dinámica particular y bueno, cada territorio tiene, según sus capacidades y potencialidades y según sus debilidades, establece como el método o el modelo de recolección, transferencia donde establezca disposición final, y bueno, no vemos por ningún lado dónde está la transformación, que es el eje central de las metras. Exacto. Las metras organiza, forma y recicla, pero no es un fin en sí mismo, sino más bien para poder ir atacando paso a paso la disposición final y poder atacar desde el origen, creando conciencia, estableciendo una cultura distinta del manejo de la basura, pero a su vez aprovechando los materiales además ante una situación de bloqueo y de situación económica que todos conocemos. Es un generador de empleo directo e indirecto, pero además de recursos para la autogestión en el territorio. Nosotros podemos decir que en Caracas tenemos las principales 7 experiencias de recuperaciones de espacios, de recuperación de ascensores, de recuperación de escuelas. Además aquí se lanzó la primera escuela popular de reciclaje en la parroquia Antímano, en el sector San José, Escuela San José. Vamos a ver un video de toda la experiencia que viene desarrollando las metras en toda la ciudad de Caracas y cómo la comunidad, el poder popular, que es lo que José López nos dice, ¿no? Sí. Bueno, no es Desde nada lo más, local. no es nada más investigar, generar indicadores, sino es que ir al poder popular y generar las experiencias de reciclaje. Vamos a ver el video y ya regresamos. El problema de la generación de los desechos sólidos a nivel mundial está encendiendo las alarmas. Es por eso que surgen las mesas técnicas de reciclaje y aseo. Es la instancia organizativa de la comunidad en pro de la solución del problema de la basura. Traduce lo que es la captación de todos los materiales susceptibles al reciclaje y que a su vez puedan ser aprovechados para hacer mejoras dentro de la comunidad. La tarea de un mochilero es concientizar a la comunidad en el tema del reciclaje. Para lo que ellos es basura, para nosotros es material reutilizable. Colaboramos a no dañar el ambiente porque se reutiliza. Nos sirve a nosotros para arreglar algunas cosas que desde nosotros como comunidad podemos elaborar. En donde nos encontremos ubicados, en el barrio, en la urbanización, en el edificio, en la escuela, en todo sitio donde se produzca una generación de desechos sólidos, allí puede aplicar una mesa técnica de reciclaje y aseo. Con esa experiencia que nos presentan desde las metras, ¿verdad? Que ya lo hemos venido mencionando, el tema de cómo la disposición final, que eso es quizás lo más preocupante del tema. No es solamente el sistema de recolección, bueno, pasaron por mi casa, el aseo pasa una vez a la semana, fino, pero ¿cuál es la disposición final de esos desechos? Entendiendo que, bueno, van a los vertederos y eso igual se convierte en un espacio contaminado, no sé qué, y todo lo demás. El trabajo de las metras desde lo local, en la transformación, de verdad que es bastante interesante, importantísimo. Tiene un basamento fundamental. Las metras asumimos el Plan de la Patria, nuestro quinto objetivo histórico, como herramienta jurídica
e instrumento para nosotros de conjunto con las organizaciones populares, porque solo no podemos, no debemos, Claro. con consejos comunales, comunas, movimientos ecologistas o movimientos ambientales también según su diversidad. O sea, tratamos de ser un factor de unidad dentro de esa diversidad. Pero los objetivos los dejan claros. Mire, el objetivo general desarrolla políticas para el reciclaje y el reuso de los residuos. Y además tenemos un conjunto de maestros pueblos que son científicos, cerebros allí, que de pronto tú dices, ay, ¿tú estás graduado en qué? No, yo estoy graduado en la vida. Pero te saben hacer una máquina compactadora. Claro. Te saben reusar los materiales para hacer máquinas de soldar, para hacer cortadoras de vidrio, para establecer linternas, para establecer una batería de energía. O sea, son personas de verdad talentosas que nacen con eso y que se van desarrollando, y en este movimiento los tenemos. Nosotros estamos trabajando para generar ese encuentro de investigadores populares de las mesas técnicas de reciclaje y aseo. Pronto saldrá. Investigadores populares. Investigadores científicos populares. Me encanta. Y son científicos sin tener un título en la mano. Y cuando nos encontramos con profesores y especialistas, quedan asombrados y dicen, pero ¿y ese conocimiento es empírico? ¿Es dónde lo aprendiste? Ahí tenemos muchas experiencias. Estamos fabricando varias cosas ahorita también. Y bueno, venimos ahorita de Ciudad Caribia y allá hicimos una exposición sobre estos temas y con estos investigadores. Así, y esa es la oportunidad. Esa es una de las oportunidades. De las tantas oportunidades que hay dentro del problema de la basura. Correcto. 1000 toneladas de residuos estamos nosotros aprovechando en Caracas. Wow. 1000 toneladas. Que si lo estableces en un sistema de análisis integral, te das cuenta que son 1000 toneladas que no tienes que pagarle al aseo para que la recoja, porque el movimiento está haciendo un aprovechamiento de ella y más bien está generando soluciones. ¿Qué es lo que Empleo. buscamos ¿Qué es lo que buscamos? fundamentalmente? Tenemos más de 1000 compañeros aquí en Caracas, 1206 compañeros y compañeras que están en las distintas comunidades. Y nos vamos para el país. Pronto nos vamos para el país. Bueno, Y estamos en quienes eso. quieran formar parte de este gran movimiento pueden seguirlo a través de las redes sociales que están apareciendo acá. Y este fue nuestro episodio el día de hoy. Espero que lo disfruten con nosotros. José López, de investigador, luchador social bolivariano, pero además forma parte de las Metras. Y tú en tu casita puedes tener la mejor oportunidad para contribuir a las mejores soluciones ante el problema de la basura. Agradecerle a José López por la participación en este episodio y también a la EMPA, la Escuela de Medios de Producción Audiovisuales, por permitirnos estos espacios para compartir con ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto, nos vemos. Chao.